millonario ignoró a una chica que le pidió ayuda para encontrar el camino a casa? Unos días después, se sorprendió al verla llorar ante la lápida de su difunta esposa. En un pequeño rincón de México, rodeada de montañas y caminos polvorientos, vivía Ana Sofía, una niña de apenas 8 años con una mirada llena de sueños y un corazón rebosante de inocencia. Su mundo era simple, pero no por ello menos significativo. La pequeña casa que compartía con su madre, María Elena, estaba construida de madera y láminas de metal, resistiendo los embates del tiempo y la precariedad. Dentro de esas 4 paredes, donde la luz de una lámpara de queroseno era la única aliada contra la oscuridad de las noches, madre e hija compartían un vínculo inquebrantable. María Elena era una mujer de corazón fuerte, pero su cuerpo ya mostraba el desgaste de años de trabajo incesante. Costuraba durante largas jornadas para ganar un modesto sustento, mientras su mente se ocupaba en buscar soluciones para las deudas que se acumulaban como sombras amenazantes sobre su pequeña familia. Su único refugio, su razón de seguir adelante, era Ana Sofía, quien, ajena a las preocupaciones del mundo adulto, llenaba los días de su madre con risas y pequeñas ocurrencias. En una noche particularmente silenciosa, mientras el viento soplaba suave pero constante, María Elena se sentó junto a una vieja máquina de coser. La lámpara titilaba ligeramente, proyectando sombras en las paredes, mientras sus manos ágiles manejaban la tela con una precisión casi automática. Ana Sofía, a su lado, se entretenía con un cuaderno de dibujo y un lápiz ya gastado, creando figuras que representaban los sueños de una niña que aún creía en la magia de la vida. «Mamá», preguntó Ana Sofía de repente, rompiendo el silencio con su vocecita llena de curiosidad, «¿algún día podremos tener una casa grande?». María Elena detuvo brevemente su trabajo. Sus manos, aún sosteniendo la tela, temblaron ligeramente. Miró a su hija, a esa pequeña que era la luz de su vida, y sintió una mezcla de dolor y esperanza. «Claro que sí, mi amor», respondió con una sonrisa cálida pero ligeramente melancólica. «Solo necesitamos paciencia». Ana Sofía sonrió y volvió a su cuaderno, dibujando ahora lo que parecía ser una gran casa con ventanas enormes y un jardín lleno de flores. Mientras tanto, María Elena retomó su costura, pero su mente divagaba. Recordó los días en que había soñado con un futuro diferente, un futuro donde no tuviera que preocuparse por el dinero ni por el próximo plato de comida. Sin embargo, esos sueños parecían cada vez más lejanos. A pesar de las dificultades, María Elena siempre encontró la forma de hacer que Ana Sofía se sintiera segura y amada. Los domingos por la tarde, cuando no trabajaba, la llevaba al parque del pueblo, donde juntas recolectaban flores silvestres para decorar su hogar. María Elena sabía que esos pequeños momentos eran los que Ana recordaría, no las noches de trabajo ni las preocupaciones financieras. Pero la realidad siempre volvía a imponerse. Las deudas con Verónica, una prestamista local conocida por su crueldad, eran un peso constante en la vida de María Elena. Cada semana, Verónica aparecía en su casa, exigiendo el pago con amenazas veladas. María Elena, con el corazón en un puño, siempre prometía que pagaría pronto, aunque sabía que apenas podía cubrir las necesidades básicas de Ana Sofía. Una tarde, mientras Ana jugaba en el patio, María Elena recibió otra visita de Verónica. Esta vez, la mujer llegó acompañada de 2 hombres de aspecto intimidante. María Elena salió a la puerta, intentando mantener la calma, pero su rostro traicionaba la angustia que sentía. «María», dijo Verónica con una sonrisa gélida, «el tiempo se está acabando. Sabes que no soy una persona paciente. Por favor, necesito un poco más de tiempo», rogó María Elena, con la voz quebrada. «Estoy haciendo todo lo posible». Verónica la miró con desdén, evaluando la situación. «Te daré una semana más», dijo finalmente, aunque su tono no dejaba lugar a la esperanza. «Pero si no pagas, tendrás que afrontar las consecuencias». María Elena cerró la puerta lentamente, sus manos temblando. En ese momento, sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Miró a Ana, que seguía jugando despreocupada, y sintió una punzada en el corazón. No podía permitir que nada le sucediera a su hija. Esa noche, mientras Ana dormía profundamente en el único colchón de la casa, María Elena se sentó junto a ella y acarició su cabello. «Prometo que encontraré una solución, mi niña», susurró, más para sí misma que para Ana. «Haré lo que sea necesario». El tiempo parecía avanzar demasiado rápido, y las opciones de María Elena se reducían. Sin embargo, en su interior, una chispa de esperanza persistía.
Creía firmemente que, de alguna manera, podría proteger a Ana Sofía de las garras de Verónica y de las adversidades que la vida les imponía. Con cada puntada que daba en su máquina de coser, con cada pequeña flor que recogían juntas, María Elena intentaba construir un refugio emocional para su hija, un lugar donde las sombras no pudieran alcanzarlas. Pero el destino, implacable y cruel, tenía otros planes. María Elena vivía cada día con la presión creciente de las deudas que parecían no darle tregua. Las noches eran largas y llenas de insomnio, mientras intentaba encontrar una solución que nunca llegaba. La figura de Verónica, la prestamista más temida del pueblo, se alzaba como una sombra amenazante sobre ella y su pequeña Ana Sofía. Cada moneda que ganaba trabajando largas jornadas de costura parecía desvanecerse en un abismo, dejando apenas lo suficiente para alimentar a su hija. En una mañana gris, María Elena se levantó antes del amanecer, como de costumbre. Su pequeña casa apenas se iluminaba con la tenue luz del sol que entraba por las rendijas de las ventanas. El aire frío parecía reflejar el estado de su alma. Mientras Ana Sofía dormía, envuelta en una vieja manta, María Elena revisaba con cuidado un pequeño monedero de cuero desgastado. Contó y recontó las monedas que había reunido durante semanas. Sabía que esa cantidad no sería suficiente, pero tenía la esperanza de que Verónica le diera más tiempo. A media mañana, María Elena se dirigió al mercado donde sabía que Verónica solía estar. La prestamista siempre se encontraba en un rincón oscuro, rodeada de sus secuaces, revisando cuentas y recolectando pagos de sus víctimas. María Elena, con el corazón acelerado, avanzó con pasos firmes, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. «María», dijo Verónica al verla acercarse. «¿Trajiste lo que me debes?» María Elena extendió el pequeño monedero con manos temblorosas. «Esto es todo lo que tengo por ahora, Verónica», dijo, tratando de mantener la calma. «Necesito un poco más de tiempo». Verónica tomó el monedero, lo abrió y contó el dinero lentamente, con una expresión de desdén. Después, lo cerró de golpe y se lo devolvió a María Elena. «Esto es una broma, ¿verdad?», dijo con una sonrisa fría. «Tu tiempo se acaba, María. Si no pagas todo lo que me debes, enfrentarás las consecuencias». «Por favor, Verónica», rogó María Elena, con la voz quebrada. «Estoy haciendo todo lo que puedo. Solo necesito un poco más de tiempo». Verónica la miró con una mezcla de burla y desprecio. «El tiempo no espera a nadie, María. Y yo tampoco. Tienes una semana más. Después de eso, no tendré más paciencia contigo». María Elena asintió, sin poder articular más palabras. Se alejó rápidamente, sintiendo que cada paso la hundía más en un pozo sin fondo. Esa tarde, mientras trabajaba en su máquina de coser, trató de pensar en soluciones. Tal vez podría vender algunas de sus pocas pertenencias o aceptar algún trabajo adicional. Pero la realidad era que su salud comenzaba a deteriorarse, y las largas jornadas de trabajo le pasaban factura. Mientras María Elena cosía, Ana Sofía se acercó con un dibujo en la mano. «Mamá, mira lo que hice», dijo la niña con entusiasmo. Era un dibujo de ambas en una casa grande con un jardín lleno de flores. María Elena sintió un nudo en la garganta al verlo. «Es hermoso, mi amor», respondió con una sonrisa forzada, mientras las lágrimas amenazaban con caer. «Algún día, tendremos una casa así». Ana Sofía la abrazó con fuerza, como si supiera que su madre necesitaba consuelo. A medida que pasaban los días, las palabras de Verónica resonaban en la mente de María Elena como un eco constante. Sabía que no podía permitir que nada malo le sucediera a Ana Sofía, pero las opciones eran limitadas. En su desesperación, comenzó a considerar medidas extremas. Una tarde, María Elena visitó a una vecina para pedir ayuda. Doña Carmen, una mujer mayor conocida por su generosidad, la recibió con calidez. «María, te ves muy preocupada». «¿Qué sucede?», preguntó doña Carmen. María Elena, incapaz de contener las lágrimas, le contó toda la situación. «No sé qué más hacer. Verónica no me dará más tiempo, y tengo miedo de lo que pueda pasar». Doña Carmen suspiró, conmovida por la situación. «Déjame ver cómo puedo ayudarte. Tal vez podamos reunir algo entre los vecinos. No prometo mucho, pero intentaremos». Esa pequeña chispa de esperanza fue suficiente para que María Elena siguiera adelante.
Durante los días siguientes, continuó trabajando arduamente y aceptando cualquier ayuda que pudiera recibir. Sin embargo, el tiempo avanzaba implacable, y la fecha límite impuesta por Verónica estaba cada vez más cerca. Una noche, mientras Ana Sofía dormía, María Elena se sentó en su cama y la observó en silencio. Su rostro tranquilo y su respiración suave eran un recordatorio de todo lo que estaba en juego. «No permitiré que nada te pase, mi niña», susurró con determinación. «Haré lo que sea necesario». El reloj seguía avanzando, y aunque María Elena no tenía una solución definitiva, su amor por Ana Sofía la impulsaba a seguir luchando. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, porque el bienestar de su hija era lo único que realmente importaba. El día comenzó como cualquier otro en la humilde vida de María Elena y Ana Sofía. El sol apenas había salido, y los primeros rayos iluminaban la pequeña casa. María Elena, a pesar de las preocupaciones que la agobiaban, se esforzaba por mantener una rutina para su hija. Ana Sofía, como siempre, estaba llena de energía, saltando por el pequeño patio y mostrando orgullosa un dibujo que había hecho la noche anterior. «Mamá, mira, es nuestra casa con un gran jardín», dijo Ana, extendiendo el dibujo con una sonrisa radiante. María Elena tomó el papel y lo observó con ternura. Aunque el peso de las deudas y las amenazas de Verónica no le permitían disfrutar completamente esos momentos, el dibujo le dio un pequeño rayo de esperanza. «Es hermoso, mi amor», respondió, acariciando el cabello de Ana Sofía. «Algún día, tendremos un jardín así». Sin embargo, esa frágil tranquilidad no duraría mucho. Más tarde, mientras María Elena trabajaba en su máquina de coser, el sonido de unos pasos apresurados interrumpió su concentración. Antes de que pudiera levantarse, la puerta se abrió de golpe, y Verónica entró con dos hombres de aspecto intimidante. «Tu tiempo se ha acabado, María», dijo Verónica con frialdad, cruzando los brazos. «Te di oportunidades, pero parece que no entiendes la seriedad de la situación». María Elena se puso de pie rápidamente, sintiendo como su corazón se aceleraba. «Por favor, Verónica, necesito solo unos días más». «Estoy reuniendo el dinero», dijo con la voz quebrada. Verónica la miró con una sonrisa irónica. «No más excusas. Si no puedes pagar, me llevaré algo que sí tenga valor». Antes de que María Elena pudiera reaccionar, uno de los hombres se dirigió hacia Ana Sofía, que estaba jugando en el patio. La niña gritó, y María Elena corrió para detenerlos, pero Verónica le bloqueó el paso. «No. Por favor, no se lleven a mi hija», suplicó María Elena, intentando forcejear con los hombres. «Quizás esto te enseñe a no jugar con mi tiempo», respondió Verónica con una mirada gélida. En cuestión de segundos, los hombres salieron de la casa llevando a Ana Sofía. La pequeña lloraba y llamaba a su madre, mientras María Elena caía de rodillas en el suelo, incapaz de detenerlos. «Ana. Ana Sofía», gritó desesperadamente, pero su voz no detuvo a los hombres, que desaparecieron rápidamente en un vehículo oscuro. El mundo de María Elena se desmoronó en ese instante. El silencio que quedó tras la partida de Verónica y sus hombres era ensordecedor. María Elena se levantó tambaleante y, sin pensarlo dos veces, salió corriendo por las calles del pueblo, gritando el nombre de su hija. «Ana. ¿Dónde estás, mi niña? Ana Sofía». Los vecinos, alarmados por los gritos, salieron a las puertas de sus casas. Algunos intentaron detenerla para preguntarle qué había sucedido, pero María Elena estaba completamente enfocada en encontrar a su hija. «Se la llevaron. Mi Ana Sofía», repetía entre lágrimas, mientras seguía corriendo por las calles de tierra del pueblo. El día comenzó a oscurecer, y María Elena, agotada y desorientada, llegó al parque donde solía llevar a Ana Sofía los domingos. El lugar estaba vacío, y el eco de sus propios pasos le hizo sentir el peso de la soledad. Se detuvo frente al banco donde solían sentarse juntas, y sus piernas no pudieron sostenerla más. Cayó al suelo, abrazándose a sí misma mientras sollozaba. «Por favor, Dios mío, devuélveme a mi hija», susurró con la voz apagada. El frío de la noche comenzó a envolverla, y su cuerpo, ya debilitado por el estrés y las largas jornadas de trabajo, no pudo resistir más. María Elena perdió el conocimiento y quedó tendida en el suelo, mientras un vecino que pasaba corriendo llamó a otros para ayudarla. Horas después, despertó en una pequeña clínica del pueblo.
Doña Carmen estaba sentada junto a ella, sosteniendo su mano. «María, ¿qué pasó?», preguntó la mujer mayor con preocupación. María Elena tardó unos segundos en procesar dónde estaba. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos al recordar lo sucedido. «Se la llevaron. Verónica se llevó a mi Ana Sofía», dijo con la voz quebrada. Doña Carmen la abrazó con fuerza, tratando de consolarla. «No estás sola, María. Vamos a encontrar a tu niña. Haremos todo lo posible». Pero en el corazón de María Elena, la desesperación seguía creciendo. La ausencia de Ana Sofía era un vacío que nada podía llenar, y la imagen de su hija siendo arrebatada de sus brazos la perseguía constantemente. A pesar de su frágil estado, sabía que no podía rendirse. «Haré lo que sea necesario para recuperarla», susurró para sí misma, mientras las lágrimas seguían cayendo por su rostro. La lucha de María Elena acababa de comenzar, y aunque el camino se presentaba oscuro e incierto, su amor por Ana Sofía era la fuerza que la impulsaría a seguir adelante, incluso en medio de la adversidad más desgarradora. El tiempo parecía haberse detenido para María Elena. En la cama de un hospital modesto, donde el aire cargado de desinfectante y el sonido monótono de los monitores eran sus únicas compañías, su cuerpo debilitado luchaba con todas sus fuerzas. Su piel, pálida y marcada por las largas jornadas de trabajo y el peso de la preocupación, reflejaba el desgaste de una madre que había dado todo por su hija. En sus manos, temblorosas y delgadas, sostenía una pequeña fotografía de Ana Sofía. La imagen, desgastada por el tiempo, mostraba a la niña con una sonrisa radiante, rodeada de flores que habían recogido juntas en uno de esos raros días de calma en el parque. María Elena miraba la foto con una mezcla de amor y dolor. Esa sonrisa era su fuerza, pero también su mayor tormento, pues ahora la incertidumbre sobre el destino de su hija la consumía. «Hija mía», susurró, dejando que una lágrima cayera sobre la fotografía. Los días desde que Ana Sofía había sido arrebatada habían sido un torbellino de desesperación, búsqueda y, finalmente, agotamiento. María Elena, que siempre había sido una mujer fuerte, ahora se encontraba al límite. Su cuerpo había sucumbido al estrés y al dolor, pero su espíritu seguía aferrándose a la esperanza de que Ana estuviera a salvo, en algún lugar. Un médico joven entró en la habitación, revisando los monitores y las notas en su tabla. «Señora María Elena», dijo con voz serena, «su estado es delicado. Necesita descansar y conservar fuerzas». María Elena apenas levantó la mirada. Sabía lo que eso significaba, aunque no necesitaba que se lo dijeran. Sentía como su cuerpo se debilitaba con cada minuto que pasaba. Pero su mente no podía descansar. «¿Y cómo se supone que descanse si mi hija está allá afuera, sola, quién sabe dónde?», respondió con un hilo de voz, más para sí misma que para el médico. El joven doctor no supo qué decir. Solo le ajustó las cobijas y salió de la habitación en silencio, dejando a María Elena sumida en sus pensamientos. Esa noche, mientras el hospital se sumía en un inquietante silencio, María Elena recordó momentos con Ana Sofía, sus risas, sus preguntas curiosas sobre el mundo, los abrazos cálidos que le daban fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Pero ahora, esas memorias solo profundizaban la herida en su corazón. «Ana, mi pequeña Ana», susurró al aire, cerrando los ojos mientras una nueva lágrima recorría su mejilla. En su mente, una promesa comenzaba a formarse. Aunque sentía que el tiempo se le escapaba, no estaba dispuesta a rendirse. Juró que haría todo lo posible por encontrar a su hija, incluso si eso significaba luchar hasta su último aliento. Horas más tarde, doña Carmen, la vecina que había estado apoyándola desde el día del secuestro, llegó al hospital. Al entrar, encontró a María Elena más débil que nunca, pero con la fotografía de Ana Sofía aún apretada entre sus manos. «María, ¿cómo te sientes?», preguntó Carmen, acercándose con cuidado. «No me queda mucho tiempo, Carmen», dijo María Elena con dificultad. «Pero no puedo irme sin saber que Ana estará bien». Carmen, visiblemente conmovida, le tomó la mano con delicadeza. «Prometo que haré todo lo que esté en mis manos para encontrarla. Ana estará a salvo, María». Las palabras de doña Carmen ofrecieron un breve consuelo, pero María Elena sabía que su tiempo se agotaba. Su respiración era cada vez más irregular, y el peso del cansancio la vencía poco a poco. Cuando la noche llegó a su punto más oscuro, María Elena sintió que su cuerpo comenzaba a ceder. Con las pocas fuerzas que le quedaban,
miró una vez más la fotografía de Ana Sofía. «Hija mía, perdóname», susurró, dejando escapar un último aliento entrecortado. «Alguien te encontrará, te lo prometo». La fotografía resbaló de sus manos y cayó suavemente sobre las cobijas. Doña Carmen, al ver que María Elena había cerrado los ojos para siempre, dejó escapar un sollozo lleno de dolor. Afuera, el cielo comenzaba a clarear, anunciando el amanecer de un nuevo día. La promesa de María Elena de encontrar a Ana Sofía quedó suspendida en el aire, pero su amor y sacrificio serían el impulso para que otros continuaran su búsqueda. Carmen, decidida a honrar la memoria de su amiga, recogió la fotografía de Ana y la guardó con cuidado. «No estás sola, Ana Sofía», dijo en voz baja, mirando al cielo como si hablara con María Elena. «Vamos a encontrarte, cueste lo que cueste». El hospital, silencioso y sombrío, fue testigo de un amor que trascendió la vida misma. Aunque María Elena ya no estaba, su lucha no había sido en vano. Su historia apenas comenzaba a escribirse en los corazones de quienes la conocieron, y su promesa no quedaría olvidada. En una fría y lluviosa tarde, el Hospital General del pequeño pueblo parecía un lugar sombrío, iluminado únicamente por los tenues fluorescentes que parpadeaban ocasionalmente. Los pasillos estaban casi vacíos, salvo por el eco distante de los pasos de las enfermeras y el suave murmullo de conversaciones apagadas. En una de las habitaciones más apartadas, una pequeña figura se encontraba sentada en la esquina de una cama. Era Ana Sofía, su delgado cuerpo envuelto en una vieja manta que apenas la protegía del frío. La niña no lloraba. Sus grandes ojos, enrojecidos por el cansancio y el abandono, estaban fijos en la ventana, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el vidrio. Había pasado días en ese lugar, rodeada de extraños que apenas hablaban con ella. Los médicos y enfermeras hacían su trabajo, pero nadie se detenía a preguntarle cómo se sentía realmente. Su estado de salud había mejorado ligeramente, pero su corazón estaba destrozado. No entendía por qué su mamá no venía por ella, porque estaba sola en un lugar tan frío y ajeno. En ese momento, el sonido de unos pasos firmes se acercó al cuarto. La puerta se abrió suavemente, y una mujer de mediana edad, con rostro amable y ojos llenos de compasión, entró. Era Rebeca, una voluntaria que dedicaba su tiempo a cuidar a pacientes abandonados o necesitados en el hospital. Al cruzar el umbral, su mirada se encontró con la de Ana Sofía. Por un instante, Rebeca se quedó paralizada. Había algo en esa niña que le rompió el corazón de inmediato, su fragilidad, su soledad, pero sobre todo, sus ojos, que parecían pedir ayuda sin decir una palabra. «Hola, pequeña», dijo Rebeca con voz suave, acercándose lentamente a la cama. «¿Cómo te llamas?». Ana Sofía no respondió. Sus manos temblorosas apretaron la manta con más fuerza mientras desviaba la mirada hacia la ventana. Rebeca, sin desanimarse, se sentó en la silla junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «No tienes que tener miedo», continuó. «Estoy aquí para ayudarte». «¿Dónde está tu familia?». Al escuchar la palabra «familia», algo dentro de Ana Sofía pareció romperse. Sus labios temblaron, y sin emitir un solo sonido, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Rebeca sintió un nudo en la garganta al verla así. «Está bien, pequeña», dijo mientras se inclinaba un poco hacia ella. «No tienes que hablar si no quieres. Estoy aquí contigo». Rebeca sacó un pañuelo de su bolso y se lo ofreció a Ana, pero la niña no lo tomó. Con mucho cuidado, Rebeca limpió las lágrimas de sus mejillas, tratando de transmitirle un poco de consuelo. El silencio entre ellas fue interrumpido por una enfermera que entró para revisar los signos vitales de Ana Sofía. «¿Cómo está?», preguntó Rebeca, manteniendo la mirada en la niña. «Físicamente, está mejorando, pero emocionalmente», la enfermera hizo una pausa, bajando la voz. «Nadie ha venido a preguntar por ella desde que ingresó. No tenemos registro de familiares o alguien que pueda hacerse cargo». Rebeca asintió, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y determinación. En ese momento, supo que no podía dejar a Ana Sofía sola. Había algo en esa niña que la hacía sentir una conexión inmediata, como si el destino la hubiera llevado a esa habitación por una razón. Después de que la enfermera se retiró, Rebeca se levantó y se sentó al borde de la cama, sin invadir el espacio personal de Ana. «Pequeña, no sé por lo que estás pasando, pero quiero ayudarte», dijo con sinceridad en su voz. «Nadie debería estar solo, y mucho menos alguien como tú.
Ana Sofía levantó la mirada por primera vez desde que Rebeca había entrado. Sus ojos brillaban por las lágrimas, pero también mostraban una chispa de esperanza, como si las palabras de la mujer hubieran alcanzado una parte de su corazón que aún no había perdido la fe. Rebeca sonrió suavemente y le extendió la mano. No tienes que decir nada ahora, pero si me dejas, puedo cuidarte. ¿Te parece bien? Con un movimiento lento y vacilante, Ana Sofía extendió su pequeña mano y tomó la de Rebeca. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. En ese momento, ambas supieron que algo había cambiado. Ana ya no estaba sola, y Rebeca había encontrado un propósito en protegerla. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pasos hacia la recuperación. Rebeca se encargó de llevarle comida caliente, ropa limpia y, lo más importante, su compañía. Aunque Ana todavía no hablaba mucho, su rostro comenzó a mostrar signos de tranquilidad. Una tarde, mientras ambas dibujaban juntas en una libreta que Rebeca había traído, Ana finalmente rompió el silencio. ¿Por qué me ayudas?, preguntó en voz baja, sin levantar la mirada del dibujo. Rebeca dejó el lápiz y la miró con ternura. Porque todos necesitamos a alguien que nos cuide. Y creo que el destino quiso que yo estuviera aquí para ti. Ana asintió lentamente, como si esas palabras le dieran un poco más de paz. El vínculo entre ellas se fortaleció con cada día que pasaba. Rebeca sabía que encontrar a la familia de Ana sería complicado, pero estaba decidida a no dejarla desamparada. Prometo que nunca te dejaré sola, Ana Sofía, le dijo una noche, mientras la arropaba antes de dormir. Ana no respondió, pero el abrazo que le dio fue suficiente para que Rebeca entendiera cuánto significaban sus palabras para la niña. En esa pequeña habitación de hospital, lo que comenzó como un encuentro fortuito se convirtió en el inicio de una nueva esperanza para Ana Sofía y un propósito renovado para Rebeca. Ambas habían encontrado en la otra una razón para seguir adelante. El destino a menudo tiene formas inesperadas de unir caminos que parecían haber quedado en el olvido. Juan Pablo, un hombre reservado y enigmático, llevaba años viviendo una vida tranquila, alejado de cualquier vínculo emocional. Sin embargo, un día todo cambió cuando recibió una carta inesperada que mencionaba a María Elena, una mujer con la que había compartido un breve pero intenso romance en su juventud. La carta contenía detalles sobre una niña llamada Ana Sofía, cuya descripción despertó algo profundo en su interior. Durante días, Juan Pablo no pudo dejar de pensar en esa carta. Las palabras, "podría ser tu hija", resonaban en su mente como un eco constante. Decidió investigar, movido tanto por la curiosidad como por un sentimiento de responsabilidad que no sabía que aún tenía. Después de hacer algunas averiguaciones discretas, Juan Pablo descubrió que Ana Sofía había sido llevada a un hospital tras un incidente con una prestamista conocida como Verónica. Esa información lo llenó de inquietud. Aunque no sabía con certeza si Ana Sofía era su hija, algo en su interior le decía que debía actuar. Una tarde, Juan Pablo llegó al parque cercano al hospital donde sabía que Ana Sofía pasaba tiempo con Rebeca, la mujer que la había cuidado tras ser abandonada. Vestido con una chaqueta desgastada y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro, se mantuvo a distancia, observando cuidadosamente. En el centro del parque, Ana Sofía jugaba con unas flores que había recogido mientras Rebeca la observaba con una sonrisa tranquila. Juan Pablo se detuvo en seco. La manera en que Ana Sofía movía las manos, su expresión concentrada, incluso la forma en que inclinaba la cabeza, todo le resultaba familiar. Había algo inconfundible en esa niña. Si realmente es mi hija, haré lo que sea por protegerla, murmuró para sí mismo, sintiendo un nudo en la garganta. Sin embargo, no estaba solo. A unos metros de distancia, un par de hombres lo vigilaban discretamente. Eran los secuaces de Verónica, enviados para mantener a Ana Sofía bajo control y asegurarse de que nadie interfiriera en los planes de su jefa. Uno de ellos sacó un teléfono móvil y comenzó a reportar los movimientos de Juan Pablo. Esa noche, Juan Pablo decidió acercarse a Rebeca para intentar hablar con ella. Esperó hasta que Ana Sofía se quedó dormida en el pequeño refugio donde vivían temporalmente. Tocó la puerta con cautela, asegurándose de no llamar demasiado la atención. Rebeca, desconfiada, abrió la puerta solo lo suficiente para ver quién era. Al encontrarse con la figura seria de Juan Pablo, frunció el ceño. «¿Quién es usted y qué quiere?», preguntó con firmeza. «Soy alguien que necesita hablar contigo sobre Ana Sofía», respondió Juan Pablo, mostrando un tono sincero pero apremiante.
Rebeca lo observó por un momento, evaluando si debía confiar en él. Finalmente, abrió la puerta un poco más. Pase, pero hable rápido. No quiero que la niña se despierte. Dentro del refugio, Juan Pablo sacó una pequeña fotografía de María Elena, una que había guardado durante años. Hace mucho tiempo, María Elena y yo tuvimos algo especial. Me acabo de enterar que podría ser el padre de Ana Sofía. Necesito saber la verdad. Rebeca quedó en silencio, sorprendida por la revelación. Observó la fotografía y luego miró a Juan Pablo. Había algo en sus ojos que la convenció de que no mentía. Ana Sofía ha pasado por tanto, dijo Rebeca en voz baja. Si realmente eres su padre, ¿estás preparado para enfrentar lo que eso significa? Haré lo que sea necesario, respondió Juan Pablo con determinación. Pero primero necesito confirmar que es mi hija. Mientras ambos hablaban, los secuaces de Verónica, que habían seguido a Juan Pablo hasta el refugio, comenzaron a rodear el lugar. Desde una esquina oscura, uno de ellos encendió un cigarro y murmuró por un auricular. Lo tenemos localizado. ¿Qué hacemos? En el interior del refugio, Juan Pablo sintió una inquietud creciente. Se levantó de la silla y miró por la ventana, notando movimientos sospechosos en la calle. Nos han seguido, dijo en voz baja, volviéndose hacia Rebeca. Debemos sacar a Ana Sofía de aquí. Rebeca, alarmada, tomó a la niña en brazos sin hacer preguntas. Juntos salieron por la puerta trasera del refugio, moviéndose rápidamente entre las sombras. Los hombres de Verónica los siguieron, pero Juan Pablo, conocedor de las calles del pueblo, los guió por un laberinto de callejones que les permitió ganar algo de ventaja. Finalmente, llegaron a un lugar seguro, una vieja casa abandonada que Juan Pablo conocía desde su juventud. Encendió una vela y se volvió hacia Rebeca, quien trataba de calmar a Ana Sofía, ahora despierta y asustada. No sé quiénes son esos hombres, pero no descansarán hasta que Verónica consiga lo que quiere, dijo Rebeca, visiblemente preocupada. Lo sé, respondió Juan Pablo con voz grave. Y es por eso que debo enfrentarla. Rebeca lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? No puedes enfrentarte a Verónica tú solo. Si Ana Sofía es mi hija, es mi responsabilidad protegerla. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que esté a salvo. En el fondo de su corazón, Juan Pablo sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había pasado demasiado tiempo huyendo de su pasado. Ahora, con Ana Sofía como el centro de su vida, estaba decidido a enfrentarlo todo, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Mientras la vela parpadeaba en la oscuridad de la casa abandonada, Juan Pablo juró que no permitiría que nadie lastimara a Ana Sofía. La sangre que corría por sus venas le daba un propósito renovado, uno que lo llevaría a enfrentarse cara a cara con Verónica y los fantasmas de su pasado. El aire estaba cargado de tensión mientras Juan Pablo y Rebeca se acercaban al escondite de Verónica, un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Habían pasado días planeando cómo rescatar a Ana Sofía, sabiendo que cualquier error podría costarles caro. La niña estaba en manos de una mujer sin escrúpulos, y cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo. Juan Pablo apretaba los puños mientras revisaba por última vez el lugar desde una distancia segura. A través de las ventanas sucias, podía ver a los hombres de Verónica moviéndose de un lado a otro, vigilantes. Rebeca, a su lado, no dejaba de mirar a Juan Pablo con una mezcla de preocupación y determinación. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja, rompiendo el silencio. No tengo otra opción, respondió Juan Pablo, con la mirada fija en el almacén. No puedo dejarla allí ni un día más. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero el amor por Ana Sofía les daba el valor necesario. Esa niña representaba todo lo que ambos habían perdido y todo lo que esperaban proteger. Esperaron hasta que la noche cubrió el lugar con su manto oscuro. Sigilosamente, se acercaron a una de las entradas laterales del almacén. Juan Pablo forzó la puerta con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Una vez dentro, avanzaron entre las sombras, esquivando a los guardias que patrullaban los pasillos llenos de cajas y maquinaria vieja. Finalmente, llegaron a una pequeña habitación al fondo del almacén. Allí estaba Ana Sofía, sentada en una silla con las manos atadas. Su rostro reflejaba miedo y cansancio, pero al ver a Juan Pablo y Rebeca, sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza.
Ana, susurró Juan Pablo, acercándose rápidamente para desatarla. Pero antes de que pudiera liberarla, un ruido fuerte resonó detrás de ellos. La puerta se abrió de golpe, y Verónica apareció, flanqueada por dos de sus hombres. En sus manos, llevaba una pistola que apuntó directamente a Ana Sofía. «Qué conmovedor», dijo Verónica con una sonrisa fría. «Pensé que eras más inteligente, Juan Pablo». Rebeca se interpuso instintivamente entre Verónica y Ana Sofía, pero uno de los hombres la empujó hacia un lado con brusquedad. Juan Pablo levantó las manos en señal de rendición, tratando de calmar la situación. «Por favor, Verónica, no le hagas daño. Es solo una niña». Verónica rió con desdén. «Esta niña es mi garantía. Si intentas algo, ambos lo pagarán caro». Juan Pablo sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Miró a Ana Sofía, que estaba demasiado asustada para hablar, y luego a Verónica, cuyos ojos mostraban una crueldad implacable. «Haré lo que sea, Verónica. Solo déjala ir». «Lo que sea», repitió ella, levantando una ceja. «Es fácil decirlo, pero no creo que entiendas lo que eso significa». Verónica hizo un gesto, y uno de sus hombres tomó a Ana Sofía y la llevó a otra habitación. La puerta se cerró con un ruido metálico, dejando a Juan Pablo y Rebeca frente a la prestamista. «Eres un hombre valiente, Juan Pablo», continuó Verónica, caminando lentamente a su alrededor. «Pero también eres un idiota si piensas que puedes ganar este juego». «No quiero jugar, Verónica», respondió Juan Pablo, con la voz temblorosa pero firme. «Solo quiero que Ana Sofía esté a salvo». «Entonces será mejor que encuentres una forma de pagarme lo que María Elena me debía», dijo ella, apuntándolo con la pistola. «Porque hasta que lo hagas, esa niña se queda conmigo». La impotencia de Juan Pablo era palpable. No tenía dinero, no tenía recursos, pero tenía una promesa que no estaba dispuesto a romper: proteger a Ana Sofía, sin importar el costo. Rebeca, que había estado en silencio, dio un paso adelante. «Verónica, esto no tiene que terminar así. Déjanos encontrar otra solución. Podemos reunir el dinero, solo danos tiempo». «¿Tiempo?». Verónica giró hacia ella con una sonrisa burlona. «Eso es lo que me pidió María Elena. Mira dónde está ahora». El golpe de esas palabras hizo que Rebeca bajara la mirada, pero Juan Pablo dio un paso al frente. «Tienes razón, Verónica. María Elena ya no está. Pero yo estoy aquí, y haré lo que ella no pudo». Verónica lo miró con curiosidad, como si evaluara la sinceridad en sus palabras. «¿Qué estás dispuesto a ofrecer?», preguntó, bajando ligeramente la pistola. «Mi vida, si es necesario», respondió Juan Pablo sin titubear. «Déjame a mí como garantía y deja ir a Ana Sofía». El silencio llenó la habitación mientras Verónica lo observaba detenidamente. Finalmente, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Eres valiente, lo admito. Pero aún no he decidido qué hacer contigo». Sin decir más, Verónica salió de la habitación, dejando a sus hombres vigilando a Juan Pablo y Rebeca. La sensación de derrota era abrumadora, pero en el corazón de Juan Pablo todavía quedaba una chispa de esperanza. Mientras Rebeca lo miraba con lágrimas en los ojos, Juan Pablo tomó su mano y le susurró: «No hemos terminado. Encontraremos la manera». Aunque el precio parecía alto, Juan Pablo sabía que no podía rendirse. Su promesa de proteger a Ana Sofía era todo lo que tenía, y estaba decidido a cumplirla, sin importar los sacrificios que tuviera que hacer. La noche era oscura y silenciosa, con un frío que se filtraba por las rendijas de la pequeña casa abandonada donde Rebeca y Juan Pablo habían encontrado refugio temporal. Ambos estaban exhaustos, física y emocionalmente. La tensión de los últimos días, la incertidumbre sobre el destino de Ana Sofía y la creciente amenaza de Verónica pesaban sobre ellos como una nube oscura. Juan Pablo estaba sentado junto a una mesa vieja y desgastada, con la cabeza entre las manos. Su mente era un torbellino de pensamientos. Sentía que había fallado, que no había sido lo suficientemente fuerte para proteger a Ana Sofía. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, lleno de miedo, cuando Verónica la apartó de su lado. Rebeca lo observaba desde un rincón, sus propios sentimientos en conflicto. Había pasado por mucho en su vida, pero nada la había preparado para esto. Sin embargo, una cosa era clara para ella:
Ana Sofía merecía una oportunidad, una vida lejos del peligro y la crueldad de Verónica. Finalmente, Rebeca se acercó y se sentó frente a Juan Pablo. Extendió la mano y tomó la de él, apretándola con fuerza. Sus ojos, llenos de determinación, se encontraron con los de él. Juan Pablo, dijo suavemente, pero con firmeza, no podemos rendirnos. Ella merece una oportunidad. Y tú, una redención. Las palabras de Rebeca resonaron en lo más profundo de Juan Pablo. Por un momento, sintió que todo el peso que cargaba se aligeraba ligeramente. Levantó la mirada hacia ella, viendo en sus ojos no solo determinación, sino también esperanza. No sé si puedo hacerlo, Rebeca, confesó, con la voz quebrada. Cada vez que intento algo, Verónica está un paso adelante. No sé cómo vencerla. Rebeca negó con la cabeza. No se trata de vencerla, Juan Pablo. Se trata de salvar a Ana Sofía, de darle la vida que merece. Y si eso significa enfrentarnos a Verónica directamente, entonces debemos hacerlo. Juan Pablo se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de Rebeca se asentaran en su mente. Sabía que tenía razón, pero el miedo y la duda lo mantenían paralizado. ¿Y si fallo? Preguntó finalmente, con la voz apenas audible. ¿Y si no puedo protegerla? Rebeca volvió a apretar su mano, como si quisiera transferirle su fuerza. Entonces habrás hecho todo lo que estuvo en tus manos. Pero no intentarlo sería el verdadero fracaso. Las palabras de Rebeca encendieron una chispa en el corazón de Juan Pablo. Recordó todas las promesas que había hecho, tanto a sí mismo como a Ana Sofía. No podía dejar que el miedo lo detuviera. Tienes razón, dijo finalmente, enderezándose en la silla. No puedo seguir huyendo. Es hora de enfrentar a Verónica. Rebeca asintió, una pequeña sonrisa asomando en su rostro. Estoy contigo en esto, Juan Pablo. No estás solo. Ambos comenzaron a planear su próximo movimiento, con el sonido lejano del viento como único testigo de su conversación. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era peligroso, pero también sabían que era necesario. Verónica es poderosa porque controla a los demás con miedo, dijo Rebeca, mientras dibujaba un rudimentario mapa del almacén donde Verónica tenía su base. Pero si logramos desestabilizarla, si mostramos que no le tememos, podríamos tener una oportunidad. Juan Pablo la escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Su determinación crecía con cada palabra de Rebeca. Ella no espera que luchemos de frente, dijo él finalmente. Siempre ha contado con que tengamos miedo. Pero si jugamos bien nuestras cartas, podríamos sorprenderla. El plan comenzó a tomar forma. Decidieron actuar al amanecer, aprovechando la ventaja de la sorpresa. Mientras revisaban los detalles, Rebeca no pudo evitar notar el cambio en Juan Pablo. Había pasado de ser un hombre consumido por la culpa y el miedo a alguien dispuesto a luchar por lo que más importaba. Cuando todo estuvo listo, ambos se sentaron en silencio, dejando que el peso del momento los envolviera. Rebeca miró a Juan Pablo y vio algo que no había visto antes, una chispa de esperanza, una luz que parecía haber estado apagada durante mucho tiempo. Gracias, Rebeca, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. No podría hacer esto sin ti. Ella sonrió suavemente y respondió. No es por mí, Juan Pablo. Es por Ana Sofía. Ella merece algo mejor, y nosotros somos los únicos que podemos dárselo. La noche pasó lentamente, pero ninguno de los dos durmió. Sabían que lo que estaban a punto de enfrentar sería el mayor desafío de sus vidas. Sin embargo, también sabían que no podían darse por vencidos. Cuando el primer rayo de sol iluminó el cielo, Juan Pablo y Rebeca se miraron por última vez antes de partir. En sus rostros había determinación, pero también una serenidad que venía de saber que estaban haciendo lo correcto. Vamos a traerla de vuelta, dijo Juan Pablo con firmeza. Sí, vamos a traerla de vuelta, respondió Rebeca, apretando su mano una última vez. Ambos salieron de la casa, listos para enfrentarse a Verónica y al destino que les esperaba. Sabían que no sería fácil, pero también sabían que no estaban solos. Juntos, eran más fuertes, y eso les daba la fuerza necesaria para seguir adelante. La noche era oscura y silenciosa, pero el corazón de Juan Pablo latía con fuerza mientras se acercaba al almacén donde Verónica mantenía cautiva a Ana Sofía. Con cada paso, su mente repetía la misma promesa: salvaría a su hija,
sin importar el precio. A su lado, Rebeca avanzaba con cautela, su rostro reflejando una mezcla de miedo y determinación. Ambos sabían que esta era su última oportunidad, y estaban dispuestos a darlo todo. Desde el exterior, el almacén parecía un lugar abandonado, pero en su interior, la tensión se podía sentir en el aire. Los secuaces de Verónica patrullaban el lugar, sus voces graves resonando en los pasillos. Juan Pablo y Rebeca se detuvieron detrás de un contenedor de metal, observando el movimiento de los guardias. ¿Estás listo?, preguntó Rebeca en un susurro, su mirada fija en él. Juan Pablo asintió, apretando los puños. No tengo otra opción. Esto termina hoy. Con una señal, ambos avanzaron sigilosamente hacia una de las entradas laterales. Forzaron la puerta y entraron al almacén, moviéndose entre las sombras para evitar ser detectados. Sus corazones latían al unísono mientras se acercaban a la pequeña habitación donde sabían que Ana Sofía estaba retenida. Cuando llegaron, encontraron a Ana Sofía sentada en una esquina, abrazando sus rodillas. Al ver a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», gritó, levantándose rápidamente. Juan Pablo corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. «Todo estará bien, hija. Estoy aquí». Pero el momento de reunión fue interrumpido por el sonido de una puerta abriéndose de golpe. Verónica entró, seguida de dos de sus hombres, con una sonrisa fría en el rostro. «Qué conmovedor», dijo, cruzando los brazos. «¿De verdad pensaste que podrías llevártela así de fácil?». Juan Pablo se levantó, colocando a Ana Sofía detrás de él. «Déjala ir, Verónica. Esto no tiene que terminar así». Verónica rió con desdén y sacó una pistola, apuntándola directamente a Ana Sofía. «Esta niña es mi garantía. Si intentas algo, te aseguro que no saldrá viva de aquí». La sangre de Juan Pablo se congeló al ver el arma, pero su determinación no vaciló. Sabía que no podía permitir que Verónica ganara. «Si quieres a alguien, tómame a mí», dijo con firmeza. «Pero déjala ir». Verónica lo miró con una mezcla de burla y curiosidad. «Siempre tan valiente, Juan Pablo. Pero esto no se trata de ti. Se trata de la deuda que dejó María Elena». Antes de que pudiera decir más, Rebeca, que había permanecido en las sombras, atacó a uno de los guardias, desarmándolo. El caos estalló en el almacén. Juan Pablo aprovechó la distracción para abalanzarse sobre Verónica, derribándola al suelo. La pistola cayó de su mano, deslizándose por el suelo. Los guardias restantes se lanzaron sobre Juan Pablo, pero él luchó con todo lo que tenía. Los golpes resonaban en las paredes mientras Rebeca ayudaba a Ana Sofía a escapar hacia una esquina segura. «Papá», gritó Ana Sofía, viendo cómo su padre luchaba contra los hombres de Verónica. Juan Pablo, aunque superado en número, logró derribar a los guardias uno por uno. Pero en medio de la pelea, Verónica recuperó la pistola y apuntó directamente a él. «Esto termina ahora», dijo, con los ojos llenos de furia. Un disparo resonó en el almacén. Juan Pablo cayó al suelo, llevándose la mano al abdomen, mientras la sangre comenzaba a empapar su camisa. «No», gritó Ana Sofía, corriendo hacia su padre, pero Rebeca la detuvo, protegiéndola detrás de ella. La sirena de la policía rompió el silencio. Alguien había llamado a las autoridades, y las luces rojas y azules iluminaban el almacén. Verónica intentó escapar, pero los oficiales entraron rápidamente, rodeándola a ella y a sus hombres. Mientras todo sucedía a su alrededor, Juan Pablo, gravemente herido, se arrastró hacia Ana Sofía. Con las últimas fuerzas que le quedaban, extendió la mano hacia ella. «Ven aquí, hija», susurró, con la voz débil. Ana Sofía corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. «Papá, no me dejes, por favor», lloró, sosteniendo su mano. Juan Pablo la miró con ternura, su rostro reflejando una mezcla de amor y paz. «Siempre te protegeré, hija. Nunca lo olvides». Con esas palabras, Juan Pablo cerró los ojos por última vez, dejando escapar su último aliento. Ana Sofía sollozó mientras Rebeca la abrazaba, tratando de consolarla. La policía arrestó a Verónica y a sus hombres, poniendo fin a su reinado de terror. Pero para Ana Sofía y Rebeca, el costo de esa victoria fue demasiado alto. En el amanecer que siguió, mientras el sol iluminaba el almacén vacío, Ana Sofía sostuvo la mano de su padre una última vez.
Te prometo que nunca olvidaré lo que hiciste por mí, papá, susurró, sus lágrimas cayendo sobre el rostro de Juan Pablo. El sacrificio de Juan Pablo no fue en vano. Había cumplido su promesa de proteger a Ana Sofía, incluso a costa de su propia vida. Su legado viviría en el amor y la fortaleza de su hija, quien encontraría en ese sacrificio la fuerza para seguir adelante. Los días posteriores al sacrificio de Juan Pablo fueron un torbellino de emociones para Ana Sofía y Rebeca. Aunque la amenaza de Verónica había terminado y Ana estaba finalmente a salvo, el vacío dejado por la partida de Juan Pablo pesaba sobre ambas. Sin embargo, entre la tristeza y la pérdida, comenzó a surgir algo nuevo, una determinación de honrar su memoria y transformar su dolor en algo significativo. El pequeño pueblo donde todo había sucedido se había vuelto un lugar demasiado cargado de recuerdos. Rebeca decidió llevar a Ana a una ciudad cercana, donde podrían empezar de nuevo. Encontraron una casa modesta pero acogedora, con un jardín lleno de flores que Ana adoró desde el primer momento. Aunque el espacio era sencillo, se sintió como un refugio seguro, un lugar donde podrían sanar y reconstruir sus vidas. Una tarde, mientras Ana Sofía dibujaba en la mesa del comedor, Rebeca se sentó frente a ella con una taza de té en las manos. Observó el dibujo de Ana, una gran casa rodeada de niños sonrientes. En el centro del dibujo, Ana había escrito un nombre, Casa Juan Pablo. ¿Qué es esto, Ana?, preguntó Rebeca con curiosidad, inclinándose para ver mejor. Ana levantó la mirada, su rostro lleno de seriedad. Quiero construir un lugar donde los niños como yo puedan estar seguros. Un lugar donde nadie más tenga que sufrir como yo lo hice, como papá lo hizo. Rebeca sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. La determinación en los ojos de Ana era inconfundible. Es una idea hermosa, Ana, respondió con una sonrisa cálida. Y creo que a tu papá le habría encantado. Ana bajó la mirada hacia su dibujo, sus dedos trazando las líneas de la casa con cuidado. Lo haré por él, para que nadie más pase por lo que yo viví. Esa declaración marcó el inicio de algo más grande que ambas. Rebeca, movida por la pasión de Ana y el deseo de honrar a Juan Pablo, comenzó a planificar cómo podían hacer realidad esa idea. Usaron los pocos ahorros que tenían y buscaron ayuda en la comunidad local. La historia de Ana Sofía y el sacrificio de Juan Pablo conmovieron a muchos, y pronto comenzaron a recibir donaciones y apoyo de personas que querían ser parte de este proyecto. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Con esfuerzo y dedicación, lograron transformar una vieja casa abandonada en un refugio para niños en situación de vulnerabilidad. El lugar se llenó de colores vivos y risas infantiles, un contraste absoluto con el silencio y la oscuridad que Ana había conocido antes. El nombre Casa Juan Pablo se colocó en un letrero a la entrada, y cada vez que Ana lo veía, sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Sabía que su padre no estaba físicamente con ella, pero su espíritu y su amor vivían en cada rincón de ese lugar. Una tarde, mientras caminaban juntas por el jardín del refugio, Rebeca miró a Ana con orgullo. Tu papá estaría muy orgulloso de ti, Ana. Mira todo lo que hemos logrado. Ana asintió, su mirada fija en un grupo de niños que corrían y jugaban felices en el patio. Él nos dio esta oportunidad. Todo esto es gracias a él. Los niños en el refugio provenían de diferentes lugares, cada uno con una historia dolorosa, pero allí encontraban un hogar lleno de amor y apoyo. Ana y Rebeca se aseguraban de que cada niño se sintiera valorado y seguro, algo que Juan Pablo siempre quiso para su hija. Con el tiempo, Casa Juan Pablo se convirtió en algo más que un refugio. Se volvió un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar luz. Ana, a pesar de su corta edad, se convirtió en una líder para los niños, compartiendo su historia y enseñándoles que siempre hay una manera de superar las adversidades. En una ceremonia especial, Rebeca reunió a todos los niños y al personal del refugio para colocar una placa conmemorativa en honor a Juan Pablo. La placa decía: en memoria de Juan Pablo, cuyo amor y sacrificio nos inspiraron a construir un futuro lleno de esperanza. Su legado vive en cada sonrisa y en cada corazón que encuentra un hogar en esta casa. Ana leyó las palabras en voz alta, sus ojos llenos de lágrimas. Rebeca la abrazó, y juntas miraron el cielo, como si pudieran sentir la presencia de Juan Pablo observándolas con orgullo. A medida que el sol se ponía, bañando el refugio en una cálida luz dorada, Ana Sofía sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Aunque la ausencia de su padre seguía siendo dolorosa,
sabía que su sacrificio había dado lugar a algo hermoso. El futuro aún estaba lleno de desafíos, pero Ana y Rebeca estaban listas para enfrentarlos juntas. Porque ahora tenían un propósito claro: honrar la memoria de Juan Pablo y asegurarse de que ningún niño tuviera que pasar por lo que Ana había vivido. Y así, en un rincón del mundo, el sacrificio de un padre continuó transformando vidas, dejando una huella imborrable en cada sonrisa, en cada niño que encontraba un nuevo comienzo en casa Juan Pablo. Los años pasaron, y el sueño que había comenzado en el corazón de una niña llamada Ana Sofía se transformó en una realidad que impactó la vida de miles de niños. Casa Juan Pablo, el refugio creado en memoria de su padre, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Lo que una vez fue una pequeña casa con paredes desgastadas y un puñado de camas, ahora era un complejo lleno de vida, color y amor. Ana Sofía, ahora una mujer adulta, caminaba por los pasillos del refugio con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sus pasos resonaban suavemente en el suelo mientras saludaba a los niños que corrían a su alrededor. Su rostro, marcado por el tiempo y las experiencias, aún conservaba esa chispa de esperanza que la había impulsado desde niña. Cada rincón del refugio era un reflejo del amor y el sacrificio que su padre le había enseñado. Ese día era especial. La organización estaba a punto de inaugurar una nueva ala del refugio, diseñada para brindar apoyo educativo a los niños mayores que soñaban con un futuro mejor. La construcción había sido posible gracias a donaciones y al trabajo incansable de Ana y su equipo. En el patio principal, una multitud de niños, trabajadores del refugio y miembros de la comunidad esperaban con entusiasmo. Una gran cinta roja colgaba frente a la entrada de la nueva ala, y una pancarta con las palabras «Nunca dejar de soñar» ondeaba suavemente con el viento. Ana subió al pequeño escenario improvisado, sosteniendo un micrófono con una sonrisa serena. La multitud se silenció, esperando sus palabras. Hace muchos años, cuando era una niña, me prometí a mí misma que haría todo lo posible por ayudar a otros niños como yo, comenzó Ana, su voz clara pero llena de emoción. Hoy, mirando a sus caras y este lugar, sé que cumplí esa promesa, pero también sé que esto es solo el comienzo. Hizo una pausa, mirando al cielo por un momento, como si hablara con alguien más. Este refugio lleva el nombre de un hombre que dio todo por amor, por proteger a los demás. Mi padre, Juan Pablo, siempre creyó que cada niño merece una oportunidad, y hoy estamos aquí para honrar esa creencia. Los aplausos llenaron el aire, pero Ana levantó una mano suavemente, pidiendo silencio. Todo niño merece una oportunidad de ser amado, dijo, con los ojos brillantes. Y eso es lo que hacemos aquí, todos los días. No importa de dónde vengan, no importa su pasado. Aquí encuentran una familia, un hogar, y sobre todo, un futuro. Con esas palabras, tomó un par de tijeras decorativas y cortó la cinta roja. La multitud estalló en aplausos y vítores mientras las puertas de la nueva ala se abrían, revelando aulas llenas de colores, bibliotecas con estanterías repletas de libros y áreas de juego diseñadas para inspirar la creatividad de los niños. Ana observó cómo los niños entraban corriendo, sus risas llenando el espacio. Cada sonrisa, cada mirada de asombro, era un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Esa noche, después de que todos se habían retirado, Ana se quedó en el patio del refugio, observando las luces que brillaban desde las ventanas de la nueva ala. Rebeca, ahora una mujer mayor pero aún llena de energía, se le unió, llevando 2 tazas de té. «Lo hiciste, Ana», dijo Rebeca con una sonrisa. «Mira todo lo que has logrado». Ana tomó un sorbo de su té, mirando el letrero iluminado que decía Casa Juan Pablo. «No lo hice sola, Rebeca. Esto es el resultado de tantas personas que creyeron en este sueño. Pero más que nada, es gracias a él». Rebeca asintió, entendiendo perfectamente a quién se refería. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti». Ana sonrió, con lágrimas formándose en sus ojos. «Espero que sí. Todo lo que hago, cada decisión que tomo, es para honrar su memoria». Ambas mujeres se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la calma de la noche. Las risas de los niños aún resonaban a lo lejos, y Ana sintió una paz que pocas veces había experimentado. El impacto de Casa Juan Pablo trascendía sus muros. La organización había comenzado a recibir reconocimiento nacional, y muchas personas se inspiraban en su historia para apoyar a los niños más necesitados. Ana, aunque agradecida por el éxito, sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. En su oficina, un tablero estaba lleno de mapas y planes para expandir el refugio a otras ciudades.
Ana tenía la esperanza de que algún día, cada niño en situación de vulnerabilidad pudiera encontrar un lugar como Casa Juan Pablo, un lugar donde sentirse amado y seguro. Antes de retirarse a descansar, Ana escribió en su diario, un hábito que había mantenido desde niña. Esa noche, escribió: Papá, prometí que nunca dejaría de luchar por los niños que lo necesitan, y esa promesa sigue viva. Tu sacrificio no fue en vano, y mientras yo esté aquí, tu legado seguirá transformando vidas. Gracias por enseñarme lo que significa amar sin condiciones. Mientras cerraba el diario y apagaba la luz, Ana supo que su misión no solo era un tributo a su padre, sino también un faro para todos los que necesitaban esperanza. Y así, en cada niño que cruzaba las puertas de Casa Juan Pablo, el espíritu de Juan Pablo seguía vivo, guiando a Ana y a todos los que trabajaban por un futuro mejor. El sol brillaba suavemente sobre los muros coloridos de Casa Juan Pablo, iluminando los rostros felices de los niños que jugaban en el patio. Sus risas llenaban el aire, una melodía que resonaba como un testimonio de esperanza y amor. Ana Sofía caminaba lentamente por los corredores, observando cada rincón del refugio que había transformado no solo su vida, sino la de cientos de niños que alguna vez estuvieron en la oscuridad. Sus pasos eran ligeros, pero su mente estaba llena de recuerdos. Cada esquina del lugar guardaba una historia, una memoria que conectaba el presente con su pasado. Mientras avanzaba, Ana se detuvo frente a una fotografía enmarcada que colgaba en la pared principal. Era una imagen de su padre, Juan Pablo, con una mirada tranquila y un pequeño atisbo de sonrisa. Papá, susurró, tocando el marco con cuidado. Desde niña, había prometido honrar su memoria, y ahora, viendo todo lo que había construido en su nombre, sintió una paz que pocas veces había experimentado. Pero también sabía que no habría llegado tan lejos sin las lecciones que él y su madre, María Elena, le habían enseñado. La brisa fresca entraba por las ventanas abiertas, acariciando suavemente su rostro. Ana miró al cielo, recordando las palabras de su madre: la paciencia y el amor siempre nos guiarán. Esas palabras habían sido su faro en los momentos más oscuros, y ahora, como adulta, entendía plenamente su significado. Mientras seguía su recorrido, se detuvo en la biblioteca del refugio, un lugar que había sido su proyecto personal. Los estantes estaban repletos de libros de todos los géneros, cuidadosamente seleccionados para inspirar a los niños a soñar en grande. Al fondo de la sala, un grupo de pequeños estaba sentado en un círculo, escuchando con atención a un voluntario que les leía un cuento. Ana sonrió al recordar cómo su padre solía leerle historias antes de dormir, historias que la transportaban a mundos mágicos donde todo era posible. Ahora, ella podía ofrecer ese mismo regalo a otros niños. Cuando llegó al patio central, se detuvo para observar la escena frente a ella: niños corriendo, jugando, compartiendo risas y creando recuerdos. Rebeca, ahora una figura maternal para todos en el refugio, ayudaba a una niña pequeña a arreglar las ruedas de su bicicleta. Ana se sintió abrumada por la belleza de ese momento. Sabía que el camino hasta allí no había sido fácil. Había enfrentado el dolor de la pérdida, el miedo al fracaso y la incertidumbre del futuro. Pero en cada desafío, encontró una razón para seguir adelante: el amor. El amor por su padre, por su madre, por Rebeca y, sobre todo, por los niños que ahora tenían un lugar seguro gracias a Casa Juan Pablo. Se dirigió hacia un banco bajo la sombra de un árbol y se sentó, cerrando los ojos por un momento. En su mente, las voces de sus padres la acompañaban, como si estuvieran a su lado, guiándola. Gracias, papá, gracias, mamá, susurró, dejando que una lágrima se deslizara por su mejilla. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que una niña pequeña estaba de pie frente a ella, sosteniendo un dibujo. ¿Es para mí?, preguntó Ana, sonriendo. La niña asintió tímidamente y extendió el papel. Era un dibujo de una gran casa con niños jugando alrededor, y en el centro, una figura que Ana reconoció como ella misma. Gracias, dijo Ana, sosteniendo el dibujo con cuidado. Es hermoso. La niña sonrió y salió corriendo hacia el patio, uniéndose a los demás. Ana observó el dibujo por un momento, sintiendo una calidez en el corazón. Ese pequeño gesto era un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Ana se levantó del banco y caminó hacia la entrada principal del refugio. Se detuvo frente al letrero que decía Casa Juan Pablo, iluminado por la suave luz del atardecer. Su voz, firme pero llena de emoción, resonó en su mente mientras pensaba en todo lo que había aprendido.
Gracias a ellos aprendí que el amor siempre encuentra el camino. Las palabras flotaron en el aire, como una promesa silenciosa de continuar el legado que sus padres habían dejado. Ana sabía que su trabajo no había terminado. Había más niños que necesitaban ayuda, más vidas por transformar, y más amor por compartir. Con un último vistazo al refugio, Ana se giró y caminó hacia el horizonte, su corazón lleno de esperanza. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también sabía que el amor y la determinación la guiarían en cada paso. Casa Juan Pablo no solo era un lugar físico, sino un símbolo del poder transformador del amor y el sacrificio. Y mientras Ana Sofía continuara caminando por ese sendero, el legado de su padre y su madre viviría para siempre, inspirando a todos los que cruzaran sus puertas.